que hoy vamos a conocer el origen de la palabra fifí que tanto usa López Obrador. ¿Es o no es despectiva? ¿Está correcta o no está correcta? La reconoce el diccionario de la Real Academia Española y también cómo es que se empezó a utilizar. ¿Sabías que Madero optó por no reprimir a la prensa fifí en su tiempo? Ya desde entonces se utilizaba esa palabra. Y ahora, ¿qué usos tiene? Así que todos temas aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Bienvenidos también a este reportaje especial de fin de semana para ustedes. Fin de semana de saber un poco más de cultura, de historia. Y hoy nos toca conocer un poco más acerca de la frase que tanto tiempo López Obrador ha utilizado desde que es presidente. Se trata de la palabra fifí, que en lo particular ya me ha gustado mucho utilizarla en la familia, con los amigos, en el trabajo. Fifí. Yo lo utilizo en un término fresa. Ah, ya vas a tu carro fifí, ya vas a tu casa fifí, quieres ir en avión fifí, en un hotel fifí, en un restaurante fifí. Ya para todo utilizo esta palabra y también la de machuchón. Debo de, obviamente, de reconocerlo, machuchón. ¿Qué querrá decir machuchón? Bueno, pues según el propio presidente es una palabra poderoso. Es decir, que es alguien pudiente, poderoso, que tiene la capacidad de liderazgo, pero para malos fines. Entonces, pero luego será en otra ocasión cuando abordemos la palabra machuchón. Hoy vamos a ver la palabra fifí. El presidente ya había dicho que esa la utiliza exclusivamente para la prensa, que porque desde tiempos de Madero era la que atacaba al entonces presidente, lo cual para él hoy se vuelve a repetir y por eso así califica a la prensa, es decir, prensa conservadora, neoliberal, prensa que pues nada más está ahí para atacar, para molestar. Entonces, pero todo tiene su origen y tal parece que la palabra fifí tendría origen francés y originalmente se refería a hombres afeminados, así es. Para hombres afeminados era para lo cual se utilizaba la palabra fifí y cómo fue cambiando a través del tiempo. Vamos entonces a entrar a este reportaje que me encantó por lo completo que viene. Vamos viendo, dice, el origen de la palabra fifí, qué es y cuál es su significado. Entonces dice, se ha convertido la palabra fifi en una manera reciente de referirse a una persona presumida o fresón, también de origen fresón. Entonces, todos dicen que nació con, dice aquí, de donde proviene. Uno de los primeros lugares en los que encontramos esta palabra es en un cuento de 1882. Se trata de Mademoiselle Fifi del escritor Guy de Maupassant. Dice, en dicho cuento se hace referencia a un personaje varón con actitudes y atributos afeminados. Entonces es ahí donde encontramos una referencia de que primero se utilizó esa palabra con el fin de referirse así a los hombres afeminados. Pero ojo, esto no quiere decir que fueran homosexuales, que es muy diferente, simplemente actitudes afeminadas. Sobre todo en la gente de la élite, de la burguesía, que normalmente tendían a tener, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que tendían a tener ciertos ademanes, por muy refinados que se querían ver, terminaban por parecer un poco afeminados. Por ejemplo, así, al tomar el té, al tomar la pluma, tendían a tener ciertos movimientos que los hacían de esa manera, afeminados, pero no quiere decir que eran homosexuales o gays. Entonces vamos a continuar entonces con eh, siguiendo. Pero hay muchos que dicen que realmente esta palabra tiene un origen más antiguo. Y dice aquí que en realidad fue una implementación del siglo XVIII por parte de un naturalista francés, Georges Leclerc, también conocido como el conde de Buffon, quien utilizó la palabra fifi para referirse a las aves recién nacidas o muy jóvenes. Entonces es así que llegamos hasta el porfiriato. Recordemos también que, ¿cómo es que tenemos esa influencia francesa? Fácil. Recordemos que Napoleón III llegó a México invadiendo
pasando por la batalla de Puebla, hubo la derrota, regresan, ahora sí toman México de manera definitiva por 3 años hasta que llega Maximiliano para instaurar el Segundo Imperio. El Segundo Imperio liderado por él y obviamente también resguardado por tropas francesas. Entonces, ahí es donde empieza un poco la propagación de la cultura francesa en nuestro país. Entonces, es aquí donde podrían haberse traído la palabra fifi de estos cuentos y de estos pensadores franceses. De hecho, la palabra virote, que es un pan de aquí de Jalisco, viene de ahí también, de un panadero francés, quien se apellidaba Pirot. Entonces, fue quien inventó el pan salado con el que se hacen las tortas ahogadas aquí en Jalisco, y por eso, pues se le llama virote. Entonces, ahí el dato para que lo tengan muy en cuenta. Total que llega la época del porfiriato, 70, no, como unos 40 años después, 50 años después del imperio de Maximiliano, donde se empieza a utilizar más esa palabra. Como dice aquí en negrito, esta palabra fue utilizada por las damas de la élite mexicana para referirse a sus aves. Pero ya con Francisco Madero en el poder, la oposición de las élites porfiristas se mantuvo latente. Incluso la prensa, como el Debate, atacó de manera directa al gobierno maderista, quien optó por no censurarlos en defensa de la libertad de prensa, como es hoy en el caso de López Obrador. Estos opositores fueron llamados fifís por sus ideales conservadores y porque estaban a favor del régimen autoritario. Entonces, a esta referencia se hace, o más bien hace mucho énfasis López Obrador en que a esta época es a la que se refiere cuando se empieza a utilizar la palabra fifí y hoy la retoma para llamar así a la prensa que lo está atacando constantemente. Entonces dice aquí, fue así como con el paso del tiempo a esta palabra pueden atribuirse significados distintos. Como ya vimos, uno es el de alguien afeminado y otro alude a aquellos individuos conservadores. Por otra parte, también puede utilizarse para hacer referencia a las personas presumidas. ¿Qué dice el Real Diccionario de la Lengua Española? La palabra fifí alude a una persona presumida que se ocupa de seguir las modas. Entonces aquí tenemos como referencia a don Porfirio y obviamente a todo su gabinete, que siempre se preocupaba por estar al tiro en los términos de la moda francesa. Recordemos que Porfirio Díaz fue un admirador de todo lo que oliera a Francia. Así que ahora vamos viendo otros pues datos importantes de la época. Por ejemplo, aquí ven ustedes imprecación al fifí. Aquí ven, por ejemplo, alguien que se consideraba presumido o de la alta sociedad, pues bautizado con la palabra fifí en pues sí, en este tipo de modas. Vean ustedes acá también cómo se utilizaba toda esta parte. Y luego dice aquí cuáles eran los primeros fifís. Aseveró que el famoso vocablo entró al español desde la época porfiriana, como ya lo acabamos de ver, y cómo entra con Madero ya tomando mayor importancia para referirse así a toda la prensa que lo atacaba. Incluso aquí pueden ver, aquí se puede apreciar, lo voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan apreciar mejor esta imagen, que cuando yo la vi me impresionó porque pues me pareció muy interesante ver cómo desde entonces aquí tienen ustedes, se dice charros no fifís, es decir, en las cantinas también se empezó a utilizar esa palabra para decir que querían a los machos, a los que ahí mandaban, no a los fifís, ya fuera afeminados o gente de la alta sociedad. Entonces, aquí en esta parte nos habla cómo la abundancia económica también empezó a abundar en tiempos de don Porfirio y por lo tanto se les empezó a llamar de esa manera. Aquí también lo del pájaro, que también todas las mujeres, aquí está, dice, María del Pilar de Oca de la revista Algarabía explicó que entre la gente bien de aquel entonces estaban unas señoras ridículas que les gustaba tomar el té y tenían en su posición unos pajaritos chiquitos como los canarios y los llamaran fifís, pues cuando algo era bonito o chiquito, esa era la palabra que se adecuaba para describirlo. Ya vimos hace rato que a los pájaros también se les llamaba así, y este es el origen por el cual a los pájaros se les empezó a decir fifís. Y luego un dato curioso que dice aquí, un ave llamada fifí o monto
Esta proviene de Centro y Sudamérica y es una especie muy común en Colombia, en Venezuela y Trinidad y Tobago. Es decir, ya ese nombre se le quedó a esta ave que pues ahí se terminó por quedar, ¿no? Entonces, pues este es el origen a grandes rasgos de la palabra fifí y que para López Obrador pues es la prensa fantoche, hipócrita y doble cara, que ya lo hemos sido testigos aquí. Ok, ahora viendo cómo nace el tema de la palabra fifí y cómo la considera el presidente, ahí me parece que utilizarla o no de forma correcta, yo creo que pues es preferible que le llamen fifí a que te llamen hipócrita, fantoche, doble cara y demás. Sin embargo, no está del todo bien llamar a los periodistas así, con todo y que hemos tenido nosotros los youtubers encontronazos con la prensa tradicional, pues sí, pero aún así creo que debería de modificar o tratar simplemente de utilizar otro tipo de palabras. Creo que ya lo he intentado, por ejemplo, prensa conservadora, pero aún así haciendo énfasis o haciendo esa separación de esta prensa conservadora, esta prensa fifí, creo que no es del todo bueno. Al final, pues creo que López Obrador gobierna para todos y si hay un diario, un canal de YouTube o en todo caso también una revista, un canal de televisión, una estación de radio donde se le ataca sin fundamento, que lo señale. Pero sí creo que no se debería de, o cuando menos señalarlo como fifi. Esa es mi humilde opinión. Pero el caso es que esta palabra ya está de moda, ya nos la pegó a todos el presidente, así que fifi o fresón, pues es casi lo mismo. Amigos, pues esto es lo que tengo para ti el día de hoy en este programa especial. ¿Qué te pareció el uso, el origen de la palabra fifi, cómo nace, el origen francés y cómo la implementa hoy el presidente de México? Todo esto déjamelo en los comentarios. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.